Eh, Buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de Santa Cruz Comic 2025 en su versión virtual. Eh, mm, Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con una persona con la que ya llevo varios años tratando y a su vez lleva varios años tratando con la fundación por su estrecha vinculación con todo lo que se puede hacer en la fundación y lo que se puede hacer en una institución que tiene que ver con la preservación, la difusión y sobre todo con el archivar convenientemente los fondos que se tienen, en este caso del país que para unos puede resultar muy lejano, pero para otros, en mi caso, resulta bastante más cercano, como es Suecia. Pero antes que nada quiero empezar a hacer las cosas según marcan las reglas, que es dar las gracias y los agradecimientos a todos los que han permitido que un año más se pueda celebrar el Salón Internacional del Cómic e Ilustración de Santa Cruz de Tenerife. En primer lugar, para la Fundación para la Promoción de Estudios Relativa en Imágenes, lo que se conoce como Fundación Cinemas Cómic, pero ese es el nombre oficial. La Cátedra Cultural Movidos para el Estudio y Promoción del Cómic, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo Insular de Tenerife y al Gobierno de Canarias, este último por medio de Turismo Islas Canarias y del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Y por supuesto, y por encima de todo, porque si no, no estaríamos hablando, a la librería de Maldito, en este caso a Cristian, el número 2 al mando de la nave, porque sin el buen trabajo y el mimo que ponen, sería como muy complicado que esto saliera. Dicho todo lo anterior, a ver, la persona con la que voy a hablar hoy es Fredrik Stromberg, que entre otras muchas cosas es escritor, periodista, docente e historiador sueco, especializado en nonoarte y todo lo que rodea la industria. Es editor de la revista Bill and Bubla, la revista sobre cómics más grande de Escandinavia y la segunda más antigua del mundo. Y fundador y actual presidente del Archivo de Cómic, el mayor archivo sobre el cómic en el norte de Europa y presidente de la Asociación Sueca de Cómic. Es el Archivo Nacional de Cómic sueco. A su vez es profesor, fue uno de los responsables de la puesta en marcha de la Escuela de Arte de Cómic de Suecia hace 25 años y todavía sigue siendo profesor. Y como académico y escritor, sus intereses se centran, es una frase suya, en cómo la cultura contemporánea y los cómics convergen en la sociedad actual y cómo ambas esferas se influyen mutuamente, traspasando luego las fronteras geográficas y llegando hasta cualquier parte del globo. Escribe regularmente en diversos medios de comunicación, forma parte del Consejo Editorial de la Revista Internacional de Arte del Cómic y fue miembro fundador de la Red Nórdica para la Investigación de Cómics. Uf. Y entre sus libros escritos en lengua inglesa y también en lengua francesa, porque los he podido ver en Angoulême este último año, se encuentran títulos tales como La historia de los cómics suecos, Black Image in the Comic, que es los afroamericanos en los cómics van al infierno, la propaganda en los cómics y algo que me parece tremendamente interesante, sobre todo por el momento en el que estamos viviendo históricamente, que son la imagen de los judíos, de lo que es el pueblo judío y la cultura judía en los cómics. Eh, pues nada, dicho todo esto, lo primero de todo es, thank you very much, Frederick, for say yes to this meeting and this invitation. For the institution I represent and for myself, it's a great pleasure and a huge honor to stay with you today during this meeting. Thank you. I was asked to talk a bit about myself and what I do, and then about Swedish comics culture. But after that lengthy presentation, of which I didn't understand much, to say the least, but it sounds like you know quite a lot about me already. So thank you, Eduardo, and thank you to Santa Cruz Comic for having me. Yo, a ver, lo que le he dicho es que bueno, le he dado las gracias por haber aceptado esta invitación y que para la institución a la que represento, la Fundación, es un gran placer y un honor tener a una persona con la trayectoria que tiene, con el trabajo que tiene sobre sus espaldas y sobre todo con lo que puede aportar. Yo personalmente que he asistido a varios encuentros con él, tanto físicamente en Angoulême como virtualmente, es de esas personas a las que hay que tener en consideración porque va haciendo un trabajo que, por ejemplo, desde la fundación no llegamos, está llegando a una década y él ya va para 3 décadas entre una cosa y otra. Y él agradece todo lo que yo he podido decir de él. Yo lo único que he hecho ha sido hacer una traducción, bueno, no, yo no directamente, pero bueno, hacer una traducción lo más directamente posible de lo que él me envió
y situar en contexto la razón por la que está aquí. Él dice que va a hablar sobre su labor y también sobre todo sobre su labor dentro de lo que es el Archivo Nacional Sueco de cómics. So I'm going to try to share my screen here. This is always a bit precarious to get the technology to work, but let's see now. Does that work? Do you get my No, only we image? see, There you no, go. no, yes. Hang on, Now we saw something. should I do, let's see, can I do a whole page or do I lose you guys? Maybe I do. No, I No, still have you guys. Oh, that's good. That's better. Let's yes, see. I think that. Um, And anyone say, hey, something is not right. doesn't update for you. That's weird. So now I'm doing full screen on my page, but yours is still showing. Did that lock? Hang on. In the It's not. screen, It's not updating, or is it? now in the screen, no, I think your presentation is in the screen. Now in the screen is not you, not me, only the Understanding Swedish Feminist Comics. Yeah, but I've moved on to the next slide, and that's not showing. So something is not right. Do you know the technician? There should be 3 panels right now in the image. But it's not updating. No, it's only Uh-huh. Did we lose it when I went full screen? Hang on. Let's go back. now there are Yeah, there yes, it 3 doesn't want to do full screen. All right, sorry about that. We'll No, have to do it this way. All right. Okay, so I'm going to talk a bit about myself. I'm going to talk a bit about Swedish comic history, and I'm going to talk a bit about modern day graphic novels from Sweden. And I've chosen to talk about this from a feminist perspective, as feminism is big in Sweden and has been for a long time in the culture, and that's also reflected in the comics. Él dice que bueno, va a hablar de su trabajo, va a hablar del trabajo en lo que es el archivo y el ejemplo que él ha tomado como punto de partida lo que son los cómics feministas. Y por favor no entremos en consideraciones ni en calificativos sobre lo que significa el término. Eh, mm, Vamos a ver, yo vivo en un país nórdico, al lado del suyo. Si cogen el mapa verán que Suecia y Finlandia están pegados, literalmente. Y yo más que decir que son países feministas, son países donde la impronta femenina está muy presente, como pasa, por ejemplo, ayer en Finlandia estuvo, o creo que sigue estando, la presidenta de Islandia con el presidente de Finlandia, con Alexander Stubb. Entonces, la impronta yo creo comparativamente hay muchas más autores que autores, y yo entiendo perfectamente que tanto en Suecia como puede pasar en Finlandia, y entiendo que haya cogido este ejemplo. I explain something that because in Spain the feminist concept, unfortunately, people don't really understand what is the meaning behind. But because you live in Sweden, I live in Finland. I explained that in that country the feminist imprint is in everything, in everywhere. And yesterday, the president of Iceland came here to meet with the president from Finland. She is a woman, and here the president is a man. But I think Iceland was the first country to have a female president, and anything happened. Iceland is in the map without any problem. Here we have, and in Finland we have during, I don't know, I think 8 years, a female president, and Finland worked very well in many ways. There are any problem, but unfortunately in my country, the feminist concept is not always understand like you and me understand, because we live in that country and we know exactly what is the thing.
Yeah, so I'm aware of that, and this is why I chose the subject, because I think this needs to be presented. But anyway, I'm gonna use the comics format to present my images. You go. Continue. Entonces, All right, but él dice que él dice que él ha escogido, dice, una razón por las cuales ha escogido el tema precisamente es porque entiende que hay que reivindicarlo y situarlo en su contexto más allá, o sea, fuera del área donde él trabaja, en este caso del país donde él trabaja. so this is just a short presentation of what I do, and I'm the chief editor of Bilder Bubbla, which is the biggest leading journal on comics in Scandinavia, and it's been around since 1968, which makes it the second oldest still published journal on comics, something that I'm very proud of. Así que, bueno, lo primero que están viendo es una portada de la revista Bill and Bubbla, que él es el editor en jefe, y la revista se lleva publicando desde 1968, que eso es es la segunda más antigua del mundo. By the way, what is the most older magazine in the That's world? Stripschrift from Netherlands. That Wow. was started half a year earlier, the same year, but in the spring. Bilder Bubbla was started in the autumn, so they're a half year older than we are. Le he preguntado cuál es la más antigua, la más antigua es una revista alemana que se empezó a publicar medio año antes. O sea, una se empezó a publicar antes de verano y otra después. O sea, son las dos revistas más antiguas, en este caso en Europa, una publicada en Holanda y esta que está publicada en Suecia. So Bilder Bubbla was started in 1968 as an answer to the overwhelming critique of comics in the 50s and the 60s all over the world. So it was started to be a forum for serious, non-biased discussions on comics, and it's still published 4 times a year to this day. Dice que es una respuesta a la situación que se vivió en los años 50 y 60 en cuanto al cómic a nivel, sobre todo a nivel europeo, y todavía sigue siendo un punto de referencia a la hora de, digamos que a la hora de mostrar lo que quizá otros no, digamos que a la hora de mostrar lo que las grandes editoriales no quieren mostrar o les cuesta más, que eso en España hay editoriales que evidentemente también siguen con esa política de darle oportunidad y dar digamos que un punto de inflexión para que la gente pueda publicar aquello que de otra manera que las grandes editoriales no publicarían. I also write books about comics, and I've been doing that for 25 years. I've written about 12, 13 books, and they've been published all over the world, 6, 7 different languages. And Black Images in the Comics is probably the most popular. We had an edition out in Brazilian Portuguese last year, and there's a rumor that's going to be a Spanish shortly. It's true. I hope that this will be not a rumor, will be a reality. We are working it's a work in progress, but we are working it. Él, Yeah. aparte de ser el editor en jefe de esta revista, y de lo cual se siente muy orgulloso, porque todavía existe y todavía sigue siendo un punto de referencia, un referente a la hora de hablar, a la hora de hablar de cómic y sobre todo de darle oportunidades a nuevos autores. Él lleva más de 2 décadas publicando libros teóricos, lleva entre 12, creo que está trabajando en el número 13, eh, en 6 o 7 idiomas. Yo he visto esto se publicó en inglés, yo he visto la edición en francés, el año pasado, a final de año se publicó en portugués, y él dice que hay un rumor, que bueno, que en realidad es algo en lo que se está trabajando, para que este libro tenga una edición en lengua castellana también. I also work as a curator. I love showing off comics, love doing comics exhibitions that are not just original art on the walls. So here's an example from Paris, and also in Angoulême we showed a big exhibition of Swedish comics, but made up as paper theaters in full size. So the artist got to do a stage with actors in paper from their comics. Dice que también es comisario de exposición
que le encanta montar exposiciones y sobre todo le encanta montar exposiciones de cómic, pero que lo que él trata de hacer es, tal y como se ve en esta imagen, no solo colgar originales en una pared, sino hacer algo más. O sea, como se ve esta exposición en Angoulême, se ve que realmente ha sacado la viñeta, ha sacado los personajes de la viñeta, los ha hecho a escala, se han hecho a escala real y se han puesto delante de la persona. O sea, en cierta manera es darle tridimensionalidad a un cómic, que no deja de ser algo en un formato de 2 dimensiones. Porque lo de o sea, colgar originales, y es una opinión personal, porque yo también soy comisario de exposición, es muy bonito, pero no deja de ser una cosa menos estática, es una cosa bastante estática frente que esto combina, es una suerte, esto viene a ser una suerte de performance de lo que sería una exposición de cómic. All right. So I also work at and was part of starting a school for comics artists for adult students running since 1999. It's called the Comic Art School. And we have educated most of the new Swedish artists since that time. And since we have a year course for making books, most of the debut books, graphic novels in Sweden are actually made at our school. So that's made a big impact on Swedish comics culture. Esto es algo que es una opinión personal, esto es algo que, por ejemplo, falta en nuestro país, o digamos que ya falta menos porque ya hay unas cuantas cátedras, pero ha tardado mucho en llegar, que es llevar el cómic como disciplina creativa y artística a el mundo de la universidad. Y él empezó a trabajar en lo que se llama la Escuela de Arte de Cómic de Suecia hace 25 años, y él dice que se siente muy orgulloso, y yo además lo he podido comprobar, de que las dos últimas generaciones, porque con 25 años te acaban prácticamente 2 generaciones de artistas gráficos suecos, han pasado todos por esta escuela. O sea, la escuela, o sea, ha sido, digamos que la base formativa para que después esos autores masculinos o femeninos, hayan empezado a publicar. It feels like you're telling them more than I'm telling them. That's good. You're adding things. That's nice. Also, am a researcher. I research and I'm interested in how comics and culture influence each other. And I'm interested in the language of comics, how comics work, how it communicates with its reader. And I defended my thesis on comics in the Middle East 3 years ago. A small question. This is in Swedish, or there are a version in English? This is in English and it's available for free online. So Yes, it's open source. Yeah. No, because I always read about this, but I never asked you if it's possible to read it. Oh, you can have a physical copy, or I can give you a link to the download. It's available as a PDF. So yeah. Usually I carry a bunch of books to Angoulême, so you can get one next year. Yes. That's a promise. That's the thing I like. No problem. Él dice que también se dedica a investigar. Lo dije antes, a él le encanta lo que es la relación entre la cultura contemporánea y los cómics, y sobre todo le interesa mucho la lengua. O sea, de qué forma se articula el lenguaje dentro de una historia gráfica, partiendo de la base de que en una historia gráfica hay un lenguaje que es el lenguaje de las imágenes, el alfabeto visual, y después está el alfabeto, en este caso, la parte literaria, que es el alfabeto que todos manejamos de una forma o de otra. Y la imagen que se ve aquí, que además le he preguntado, perdón pero he aprovechado el momento porque muchas veces tienes las cosas en la cabeza y no las dices. Yo sabía que su tesis, la tesis doctoral, su tesis doctoral en los cómics en Oriente Medio. Y entonces le he preguntado, porque he visto que está en inglés, y la tesis está en sueco o en inglés. Me ha dicho que está en inglés, que se puede descargar, y después ha añadido que también la tiene impresa y que ya me dará un ejemplar la próxima vez que nos veamos. Perdón por el inciso, pero bueno, también uno es humano, y bueno, y en realidad
Como también es algo que yo hago, no al nivel que tiene él, evidentemente, pero también lo hago. A mí estos temas me parecen tremendamente interesantes y sobre todo en la situación en la que estamos viviendo más todavía. All right, and then I also work at and was part of starting the Comics Archive in 2003, so 22 years ago. And this has become the leading archive for the art form of comics in Northern Europe. And we collect everything from physical copies of comics to manuscripts to correspondence to merchandise, everything that's connected to Swedish comics culture. Y después él también es responsable y también es impulsor del archivo sueco de cómic, que funciona desde el año 2003. Él dice que es el más importante del norte de Europa. A ver, dejando atrás el mercado francófono, y creo que también Italia, de luego, es mucho más importante que el que pueda haber en un país como España. Eso partiendo de la base que, y no es barrera hacia casa, o sea, fundaciones como la que auspicia este encuentro, en España hay una, no hay más. Después hay archivos, hay sitios que cada vez están dándole más importancia, pero en España desgraciadamente nunca se le ha dado todo el valor todo el valor que requiere el archivar lo que se hace, y el mejor ejemplo es lo difícil que puede llegar a ser encontrar ediciones de cómics publicados por editoriales españolas en España, que después resulta que sales a otro país y resulta que sí los encuentras. Y en el archivo ellos archivan o atesoran todo lo que tenga que ver con cómic sueco, pero también con cómics de otros países, sobre todo con cómics suecos. Ya pueden ser originales, ya pueden ser distintas ediciones, ya pueden ser recortes, puede ser merchandising, cualquier cosa, con tal de tenerlo todo en un mismo espacio que sirva de ayuda y de soporte para que una persona que quiera investigar, hacer una tesis, un ensayo, encuentre un espacio donde poder manejar el material que requiere para su trabajo. All right, so let's move to the actual presentation. And just Ajá. to state that I live in Sweden, I work in Sweden, but I also publish and work all over the world. And just to say that Sweden is a very small country in the very far north of Europe. And you know where it is. Not everyone in the world know where Sweden is when I travel, I can tell you. So. Ahí no. Bueno, el tema es que él ha empezado diciendo algo que yo también entiendo porque vivo en un sitio muy cercano, que él dice que él vive en Suecia, pero que él trabaja para todo el mundo y que hay una cosa que hay que tener clara, o sea, no todo el mundo sabe dónde está Suecia, como no todo el mundo sabe dónde está Finlandia. Quizá el tema de Finlandia es distinto porque como es la tierra de Papá Noel, pero tampoco hay mucha gente que sabe que Rovaniemi está en Finlandia, está en la segunda parte, pero que entiende que viviendo en un país pequeño tienes que tener amplitud de miras, por eso ha puesto el mundo, y tratar de diversificarte hasta llegar a la mayor cantidad de gente posible. So because Sweden is such a small country, we have uh, had our comics culture influenced by other comics cultures throughout the years. And when I look at Swedish comics culture, I can see what's unique, but I can also see where a lot of the influences come from. And it's quite obvious that the three big comics cultures in the world, the European, especially the French Belgian ones, the American, especially the one from the US, and the Asian, especially the one from Japan, all of these three have at various stages influenced Swedish comics, as I will show. Él dice, bueno, teniendo en cuenta que Suecia es un país pequeño, el cómic sueco, la industria gráfica sueca, siempre ha mirado hacia el exterior y a su vez ha tenido muchísimas influencias, en este caso de las tres esferas, eh, de los que de una forma u otra todos estamos influenciados. La esfera franco-belga, con Tintín como uno de sus grandes ejemplos, el mercado anglosajón, con Superman, en este caso, además el Superman clásico, el de Siegel y Schuster, y con Astro Boy, que es el punto de partida, de lo que hoy día seguiríamos llamando la invasión japonesa, pero en este caso personalizado en Astro Boy, que es el personaje por excelencia de Osamu Tezuka, y que además fue el primer manga y el primer anime que saltó fuera de Japón
para darse a conocer en el resto del mundo, en este caso sobre todo en el mercado anglosajón, pero bueno, aparte de eso son las tres esferas que digamos que también en España las ha habido, con la salvedad de que en España Superman estuvo prohibido por la censura, con la salvedad de que el manga en España llegó 25 años más tarde que pudo llegar al mercado anglosajón, y lo único que nos podemos comparar es con el tema del mercado franco-belga. A part of you say, I explained two things. One is that in Spain, Superman was forbidden for the censor, the dictatorship regime Yeah. in 1962. The manga and anime, but the manga arrived in Spain 25 years after arrived, for example, in the United States. And the only real influence is the French comic book, because it's very near, and because what's the market, like in the Italian market, when the comic book artists in Spain, when they don't find work in Spain, they need to find job in another country. France and Italy was the reference to do that. Mhm. Well, I'm going to show you a few examples of how Swedish comics history has been influenced by other countries. So let's start with Rodolphe Töpfer, the Swiss artist who was the sort of godfather of comics in the 19th century. He made some impression. He was published in Swedish, and there were other artists in Sweden which took up the way he was telling stories. And there were actually graphic novels published in Sweden in the 19th century where the influence of Töpfer was very, very obvious. Estos son imágenes de lo que él considera, que mi sueco no va para tanto en cuanto a cómo se llama la persona, pero bueno, es lo que diríamos el primer autor, estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que empezó a trabajar en lo que hoy día se conocería como cómico o novela gráfica. Y bueno, y se ve las influencias como lo que hizo a lo que después se el resultado final. Next, as influential was the caricature albums or journals that were published in many countries at the time. This is mid 19th century. Germany was the main sort of influence in Sweden, and Wilhelm Busch obviously was published in many Swedish journals, and there were loads of book collections with Wilhelm Busch as well. That influenced a lot of Swedish artists who from him learned how to tell visual stories, and also the style of Wilhelm Busch can be found in Swedish artists from this time. Lo siguiente que influyó, aparte del ejemplo del anterior autor, son las caricaturas y las revistas satíricas, las revistas de humor, sobre todo la caricatura que se publicaba en los periódicos, y sobre todo lo que venía desde Alemania, que el trabajo de los artistas en aquel país, que pone bueno el ejemplo de la segunda viñeta, como todo eso acabó influyendo, o sea, lo que se hacía en un país, lo que se hacía en Alemania acababa influyendo en el mercado sueco, porque digamos que en cada país se desarrollaba una actividad u otra, y evidentemente Suecia no era ajena, y los medios de comunicación, la gente que tenía medios, evidentemente, pues exportaba aquello que veía en otros países que podía servir o que podía tener relevancia. Y la caricatura siempre piensen, y esto es un añadido que hago yo, que una de las cosas que le mantuvo cierta cordura a las personas durante la dictadura fueron revistas satíricas como La Codorniz, que se publicaron ya a finales de los años 60 en nuestro país, y que satirizaban de alguna u otra forma lo que se podía satirizar con la censura alrededor, pues lo que pasaba en la vida cotidiana. Y bueno, en realidad por eso la caricatura, la viñeta satírica se sigue publicando en los medios de comunicación, porque es como ese momento es el momento donde puedes sonreír. Apart of to say, I explained that this time of
satiric magazine or humor magazine or whatever you want to name it, was important during the dictatorship regime, especially in the 60s and in the 70s, because was the moment when the people have the opportunity to smile a little bit in the middle of the mess to live in that situation. And for that reason, actually, in the Spanish newspaper and in Finnish, in Swedish, and in many other countries, the newspaper continue to publish these panels with something funny, because it's when you, in the middle of all the problems you see in the world, you find something, you wait, and during 30 seconds you smile and you continue with the mess. But this is the spot when you have 30 seconds for you and to rest. That's the thing. Yeah, normally when they do surveys of how people read newspapers or read newspapers, I mean, they are not read as much anymore. Usually comics is the part of the newspaper that's read the most by most people. And I think it is because, like you said, the world is such a bleak place that you need some levity, so some humor in your life, and comics can provide that. So yeah. Él dice y es verdad, o sea, durante mucho tiempo, porque ya la gente no está leyendo periódicos, lo que es el periódico físico, como se podía leer hace 20 años, lo que más se leía eran las tiras de prensa. Y hay que entender que las tiras de prensa, por ejemplo, en España nunca han tenido la impronta que pueden tener, por ejemplo, en Estados Unidos, pero todo el mundo sabe, todo el mundo conoce Carlitos y Snoopy. Carlitos y Snoopy es una tira de prensa, se publicaba en un periódico, como Flash Gordon, bueno, Flash Gordon en un dominical, se publica en periódico, El Príncipe Valiente, o Garfield, es una tira de prensa. Eh, bueno, Terry y los Piratas, que es la tira de prensa de aventuras por excelencia, también es una tira de prensa. Y es verdad, lo que más salía de los periódicos, eh, no, la gente piensa que era la sección de deportes. No, lo que más además en muchos periódicos norteamericanos había media docena de tiras de prensa. Esa era la página que más lectores tenía normalmente en el periódico. All right, so moving on, we move into the 20th century, and the focus then on the innovation of comics moves to America. That's quite obvious, and the invention of comic strips and a lot of the things that we take for granted today with speech bubbles and so on. And these were quickly published in Sweden and influenced a lot of Swedish artists into making comic strips, and the most famous one is, of course, Adamson or Silent Sam, which you see here in the last image. A ver, lo mismo que al final, esto entronca con lo que dije yo antes, que con con el siglo XX llegó eso, la invasión de lo que es las tiras de prensa hechas en Estados Unidos. Y, y vamos a ver, todo el que quería, el que quería hacer cómic de una forma u otra, acababa copiando lo que venía de fuera, por lo que he dicho antes, porque bueno, sería casi que imposible citar de memoria con una lista la cantidad de tiras de prensa que se podían publicar, sobre todo a partir de la década de los años 30, en un periódico, en los periódicos norteamericanos, por los dos grandes sindicatos que se encargaban de gestionarlas. Entonces, eh, lo que ven en la segunda viñeta es una viñeta hecha en Suecia, que es una viñeta muy famosa también. What is the name of the Swedish image? It's Adamson or Silent Sam in America. I'm not sure what it was called in Spain. I know it was published in Spain in the 1920s and the 1930s. It's a silent comic about this old curmudgeon, this old angry man with 3 strands of hair on his head. Esto es verdad, dice que bueno, que la serie Silent Sam es traída directamente de Estados Unidos. Y es verdad, en España sí se llegaron a publicar tiras de prensa, sobre todo en los años 20 y 30. Lo que pasa es que la dictadura acabó con todo. O sea, la llegada de la dictadura y algo que parece muy baladí hoy día es que no había papel, o el papel era muy caro. Entonces, claro, tenías que, aparte de que la censura no te dejaba salirte de unos límites, si tenías X tiras de papel, X pliegos de papel, tenías que aprovecharlo para determinadas cosas. Y no había no había espacio, no había papel para publicar tiras, y aparte las tiras de prensa por lo general no congeniaban, los creadores no congeniaban con la ideología del régimen, por lo tanto se acabaron. All right, so moving on in history. Ah.
in Sweden, Disney comics has been a big thing all the way back until the 1930s. The Donald Duck comic book has for a long time been the best read, highest reading rates of all comic books in Sweden. And this, of course, has influenced some of the artists here, and the creator of Bamse, which is the one you see on the right, is the second best-selling comic book in Sweden. A ver, esto es algo que se extrapola tanto al mundo nórdico en general, pero bueno, a Suecia y a Finlandia. Los cómics de Disney siempre han sido, desde los años 30, los más vendidos. O sea, el pato Donald en finlandés es Aku Ankka. What is the name of Donald Duck in Swedish? Because in Finnish it's Aku Ankka. Kalle Anka. Kalle Anka, in Finnish it's Yeah. Aku Ankka. Yeah, pretty close. Son los cómics más vendidos antes y ahora. De hecho, en Finlandia te dicen que si quieres aprender a leer, y a hablar, sobre todo a leer el finlandés, tienes que leer Aku Ankka, Pato Donald. Y el otro personajito que ven, que es este osito, Bansi, que es también Bamse, que es muy famoso también aquí en Finlandia. A ver, una cosa, el segundo idioma que se habla en Finlandia es sueco. En Finlandia los dos idiomas son finlandés y sueco. Y aquí hay una comunidad muy grande de sueco parlantes. Pero a ver, lo que es el esquema Disney, la mentalidad Disney, ha influido en muchas generaciones de creadores. Porque, ¿no? Disney se lleva publicando aquí, pues lo que se lleva publicando, vamos para un siglo. Y evidentemente este osito, este personajito, es uno de los muchos personajes que se han derivado de lo que sería el universo creado por Walt Disney en los años 30. If we move on to another era that was important, then it's the underground era in America, where artists tried to express themselves more freely and also talk to adult readers, and that had a big influence in Sweden. A lot of Swedish readers read these comics, heard about them, and were influenced in their way, in their approach to comics. And I'm choosing to show here Ensamma Mamman by Cecilia Torud, which was a comic strip in a daily newspaper, but it told the story of a single mother in the 1980s, and that was really something that connected to a lot of people and was new to what you could do in comics. A ver, otro momento importante en la historia de los cómics suecos es lo que es el descubrimiento del cómic underground, que es algo que surgió sobre todo a partir de los años 60 en los Estados Unidos, y es en el momento donde los autores se empiezan a plantear contar historias más allá del mundo superheroico, más allá de Disney y más allá del mundo, porque Disney se iba publicando en Estados Unidos, más allá del mundo superheroico. Y antes de la llegada de Vértice por parte de DC, se empezó a plantear el contar historias pensadas para un público adulto y con un estilo de dibujo mucho más adulto. En España, digamos que el cómic underground llegó de la mano de Two Time y sobre todo de La Cúpula, de revistas como El Víbora, que fueron un revulsivo sobre todo a partir de la década de los años 70. El ejemplo que ha puesto es el de una tira de prensa de una autora en los años 80, donde la protagonista, que es la que ven ahí, era una madre soltera, que es un tema que hasta ese momento pues, no se había tocado en los años 80 del siglo XX. Y era un tema muy real y sobre todo muy real en países como este, en cualquier país, pero en este caso en países como Suecia, como Finlandia, era poner sobre la mesa una realidad que la tenías delante sin que nadie pudiera salirse de ella, ¿no? And this is the 1960s, 1970s. So this is the first time when female artists are entering
a lot into the comics industry. Before, there are a lot of female artists before this in Swedish comics culture, but in the 1960s and the 1970s, this is when they start to enter and make a mark on comics in Sweden. Y después lo que él comenta es que las mujeres, las artistas, por aquello de ser fiel al lenguaje, fue en la década de los 60 y 70 fue cuando se produjo el gran desembarco. Antes las había, pero realmente en los años 60 y 70 fue cuando empezaron a tomar relevancia, a firmar eso con nombres y con apellidos y a contar las historias que pues su generación y la gente que vivía en esa sociedad también demandaba. Que esa es yo creo que la virtud que tiene el cómic underground, por llamarlo de alguna manera, que fue un cómic que empezó, se atrevió a contar lo que pasaba en la sociedad en la que había surgido. Another important part of influence was the sort of intellectual kind of comics established in France in the 1970s, which were published in Sweden in the 1970s and the 1980s by Reiser and Bretéché and Gottlieb and all of these artists. They also influenced Swedish comics and showed what you could do in comics and what themes you could tell, and not just do children's comics or adventure comics. Otro ejemplo es los cómics, digamos que más serios, más intelectuales, más intelectuales que se publicaron en la década de los 70 en Francia, que influyeron en la década de los 70 y en la década de los 80 en Suecia, que venían a incidir de otro punto de vista, digamos que más europeo, más cercano, no llegando desde el otro lado desde el otro lado del Atlántico, porque los problemas que se podían plantear en muchos cómics norteamericanos de aquella época tenían mucho que ver con la sociedad, o sea, la sociedad norteamericana de finales de los 60, principios de los 70, con las distintas administraciones fue todo el tema de la Guerra Fría y la propia guerra del Vietnam. En Europa las cosas iban de otra manera y todos estos cómics además también están muy influenciados, sobre todo los que surgían en Bélgica, por la oleada de cambios y por ejemplo el mayo del 68. Y todo eso se extrapoló a países como Suecia, también como Finlandia, sobre todo en el caso, estamos hablando del caso sueco, y de una u otra forma llegó a España, pero claro, siempre contando que la censura estuvo presente hasta, creo que hasta el año 77, con lo que en realidad lo que se publicaba, lo que llegó, muchas veces llegó ya muy tarde como para tener la vigencia que pudo tener cuando se publicó originalmente en Francia o en Suecia en su momento. All right, so moving on. One of the latest and most influential things happening, and this now we're getting into our the 21st century, is of course manga, Japanese comics, and anime. This way of drawing and telling stories has been very influential in Sweden, and a lot of artists have been either trying to adapt this very precisely and trying to make comics that looks almost as if they were done in Japan, or just picking things that they like about manga and anime and applying that to Swedish comics. But it's very evident that this is a trend and that there are a lot of artists influenced by Asian popular culture. A ver, otra influencia de la que esto sí que no escapa a nadie, y menos nuestro país, es la influencia del anime y del manga. Que el anime ha llegado sobre todo en este siglo, empezó a llegar a finales del siglo XX, pero su eclosión y la invasión real ha sido durante el siglo XXI. Y esto ha influido sobre todo en las nuevas generaciones que o han querido copiar de una manera más o menos fiel lo que se hace en Japón, o han querido coger de lo que les ha venido de fuera distintos elementos para adaptarlos a su realidad. Entonces lo que es una suerte de fusión entre pues, la forma de entender la vida, puede haber, por ejemplo, en un país como Suecia, y aquellas cosas que han venido sobre el mercado oriental que de una u otra forma han sido aceptadas o adoptadas por las nuevas generaciones de autores gráficos suecos que cuando se han puesto a dibujar, pues bueno, dibujan como ven, con unos rasgos muy similares, pero las historias que cuentan en muchos casos están adaptadas a su propia realidad, aunque los rasgos y la forma en la que se cuente, pues
suene y de una forma nada disimulada a un manga convencional japonés. All right, so this is not to say that Swedish comics are not original, just to give you a background of where Swedish comics are coming from. And today, in the 21st century, Swedish comics are being exported a lot more than previous, and a lot of the artists that are being translated are female. And a lot of them do autobiographical comics, social realism comics, or political satire. And these are things that are not always present in the countries where they are exported. And I think this is part of why Swedish graphic novels are quite popular to translate right now. A ver, después de toda esta presentación, tampoco, o sea, él quiere dar la sensación de que en Suecia no se ha hecho nada original. No, de hecho los cómics suecos cada vez se exportan más, cada vez se editan en más, se publican en más idiomas y sobre todo por autoras. O sea, él, digamos que el gran referente, la fuerza motriz de los cómics en Suecia son las autoras. Pero bueno, lo que él ha querido explicar es de dónde viene y que bueno, son cómics que tocan temas sociales, temas políticos o directamente sátira, pero sobre todo visto bajo la óptica o la forma que puede tener de abordarla una autora, que en realidad, vamos a ver, una autora puede abordar un tema exactamente igual que un autor, porque no hay una mayor diferencia. Lo que pasa es que, bueno, un autor masculino puede tener unos referentes y tirar hacia ellos y utilizarlos como base, y una autora femenina puede tener otros referentes y tirarlas hacia ellos. El mejor ejemplo es lo que dijo antes, como una autora le dio por contar en una tira de prensa en los años 80 lo que es la vida de una madre soltera. Evidentemente, hay cosas que por mucho que quiera un varón, pues no va a pasar porque nuestro cuerpo no responde ni tiene las mismas, ni es capaz de hacer lo mismo que el cuerpo de una mujer. Por lo tanto, eh, tú lo puedes contar siendo varón desde una perspectiva, pero siendo una hembra, siempre, siendo una mujer, siempre lo vas a poder contar de otra perspectiva. All right, so we have talked quite a long time, but I'm going to show you a few artists that are active today, which I think are interesting. And the first one is Lena Furberg, who started drawing when she was just a teenager, and she's still working. And she is the artist drawing comics about horses in Sweden, which is a popular genre, especially among female readers. And she does this sort of cute humor style, but she also does realistic stories, mostly about young kids training with horses and having adventures. And she's extremely popular in Sweden still. Ahora le ha dicho que, bueno, después de haber dicho esta presentación, que bueno, sinceramente tampoco creo que haya sido tan larga, pero bueno, es una cuestión de consideración, va a hablar de autores. Y el primero que he escogido es Elena Furberg, que es una artista que empezó a trabajar en el año 73, cuando era un adolescente, y que publica este tipo de historias eh, mm, fundamentalmente protagonizadas por caballos, que es un género muy famoso, o sea, muy popular. También lo es en Holanda, sé que también este tipo de historias son muy populares en Holanda, en los cómics holandeses, pero en el cómic sueco es muy popular. Ella dibuja así de esta forma un poco como tan infantil, pero él dice que sus historias tienen, o sea, una cosa es la estética y otra cosa es el contenido, y que esto, aunque pueda parecer muy ñoño, por utilizar una expresión que se usa mucho en nuestro país, no, aquí también se tocan historias, o sea, se pueden tocar temas muy serios independientemente del formato. Un poco lo que pasa, o sea, el manga, una cosa es el estilo y otra cosa es lo que se cuenta, pues esto es lo mismo, o sea, pero dice que es una autora que todavía está trabajando, que es una de los referentes que se toma, y que su carrera ha sido siempre ha estado, eh, digamos que la base de su carrera es este tipo de historias, pero que con este formato la autora es capaz de contar cualquier tipo de temática, independientemente de que los caballitos sean más monos o no. All right, so I don't think Lena Furberg is published in Spanish. I would be surprised, but I do know that Liv Strömquist is, and this is the major
international export of Swedish comics the last 15 to 20 years. Liv Strömquist is published in 25, 30 different languages, and wherever I go in the world, they always ask, could you bring Liv, please? She's the most popular Swedish artist abroad, and she sells a lot of books. Bueno, en otro extremo está esta publicación, que esto está en castellano, que esta es una de las artistas que más conocidas, que más tirón tiene, que lleva publicando, o sea, esto se ha publicado en un montón de idiomas, en una veintena de idiomas, y él dice que cada vez que va a cualquier evento le preguntan por ella, y esta autora viene a ser como uno de las puntas de lanza de lo que es el cómic sueco actual. Y fíjense el estilo que tiene un estilo, digamos que muy, pero tiene muchísimo tirón y bueno, viene a ser esto es un muy buen ejemplo de lo que se está haciendo en el mercado sueco. Liv started out making rather punk-inspired fanzines with a political slant, and she has developed her style, and nowadays she does almost academic essays on political issues, although in comics format. And it still feels that she's rather alone in the world in making books in this kind of way, and I think that's why they are popular. A ver, ¿cómo explico? Vamos a ver. Con este estilo, con esta forma, ella empezó haciendo fanzines y esto no deja de ser una traslación de una manera más seria de lo que es un fanzine de tema político. O sea, lo que ella dice que hace ensayos políticos utilizando lenguaje gráfico. Eh, que, a ver, eso, pongo el ejemplo de antes, hay varias revistas y todavía en España sigue existiendo el Jueves como revista satírica, pero que toca muchísimo, digamos que es una suerte de ensayo satírico sobre la política en cómic. Y esta artista, esta autora, digamos que su carrera se basa en eso, en tratar temas sociopolíticos reales con este estilo, que suena eso muy fanzine, como diría alguien a quien respeto mucho personalmente, muy fancinero, pero que tiene una tremenda validez. Y yo creo que precisamente por este estilo tan simple, tiene mayor proyección y es más fácil de que se entienda no solo dentro de su país, sino fuera de él. Another popular artist in Sweden is Saga Granér. She does a lot of things. She works as an artist. She makes all kinds of exhibitions, but she also does one panel and longer comics, usually talking about society, about politics, about feminism, but maybe in a more energetic, more parody style compared to Liv Strömquist, who's more of an academic talking about these issues. Yeah. Este es otro ejemplo, se llama Sara Granier, eh, que también, vamos a ver, el estilo es totalmente distinto al del autor anterior. También toca temas sociales, políticos, feministas. Lo que pasa es que lo hace de una forma, digamos que más simple. La diferencia con Liv es que la autora que hemos visto anteriormente lo hace de una forma más académica, como más académica, más seria, más académica o más intelectual sería la palabra que se podía utilizar frente que esta autora también toca temas igualmente candentes, como se diría, como se suele utilizar en el argot periodístico, sobre todo televisivo, en un país como España, pero lo hace de una forma como lo podía hacer, pues eso lo podía hacer en su día la Codornijo, como lo puedo hacer hoy día el Jueves, viñetas muy grandes, personajes de cierta manera muy deformes, muy exagerados, pero en realidad el soporte gráfico lo que hace es ayudar después a darle a situar después el texto que hay en los bocadillos que van en cada una de las viñetas. And since I don't think Sara is published in Spain, and I'd like just to tell you what it says in these bubbles. The little kid says, "Check it out! I've learned how to whistle and build a ball out of clay." And the adult says, "Oh yeah? And who the hell do you think wants that kind of competence? Eh?"
this is the kind of humor that Sí, lo que he dicho Saganist. es, a ver, el niño que le dice, soy capaz de hacer algo y fíjate lo que bien, y la otra persona adulta dice, bueno, ¿y qué más te da a ti de lo que sea? ¿Qué me importa a mí de lo que seas capaz de hacer? Que es un poco el choque generacional entre los que quieren hacer, entre las nuevas generaciones y las antiguas generaciones, viene a ser. Que esto se puede plantear de una forma muy seria o se puede plantear así, pues en realidad esto viene a ser eso, igual igual de irreverente que pueda llegar a ser eso, una portada o una viñeta, página completa que se publique en el jueves durante esta semana en nuestro país. So it's a parody or a satire on capitalist society, of course, but Ujú, shown ujú. with these sort of disturbing but still childish drawings, and the combination hits you very hard when you read it. Dice que bueno, esto no deja de ser una sátira de la sociedad, del capitalismo, de cómo se articula, que el que está arriba no tiene la más mínima intención de que el que está abajo llegue a su mismo nivel, pero lo hace de una forma como muy infantiloide, por utilizar el calificativo, que lo hace, digamos, más fácil de digerir de primeras dadas, pero una vez que te lees el texto te das cuenta de que aquí no hay mucho margen para la broma, frente a que el autor anterior ya desde el primer momento te lo plantea de una forma muchísimo más seria, muchísimo más comprometida, con lo que ya ni el dibujo ni el texto te sirven para, o sea, ya desde el primer momento sabes a lo que te vas a enfrentar. Aquí todavía tienes la ilusión de, bueno, a ver qué me van a contar esto, frente a que en la anterior autora, no. All right. So another Ah, artist, Coco. Kuko Morrison, Ujú. who have only done a few comic books, but they've been published abroad. This, which in Swedish says "aldrig godnatt," never say goodnight, was an autobiographical story of growing up and not knowing who you are and what you want, and that very clearly connected with a lot of readers who remembered their own childhood and their search for who they are. This was published in Brazil, for instance, just the other year. Ujú. Esta es otra autora, Coco Modison, que aunque no ha publicado mucho comparativamente a otras autoras, esta historia, que se llama Nunca digas buenas noches, Never Say Goodnight, es una historia autobiográfica hecha más con un estilo muy claro, en blanco y negro, pero con un estilo muy... Digo, utilizo lo blanco y negro porque, bueno, bueno, en realidad en la Fundación se publican también cosas en color, cosas en blanco y negro, pero parece como que cuesta más a las nuevas generaciones enfrentarse a un cómic en blanco y negro, cuando en realidad es exactamente lo mismo. Y este cómic se ha publicado en varios países, incluyendo Brasil el año pasado, porque el lector encuentra muchos puntos en común con su propia infancia. Y sobre todo con este camino de tratar de saber quién soy, a dónde voy, qué es lo que quiero y cómo voy a conseguirlo. Y por eso la autora sigue teniendo tantos seguidores, porque estos temas son absolutamente intemporales. Sobre todo, además, están bien contados, como es el caso. Fíjense que la maquetación de páginas son 4 viñetas por página, ni siquiera es algo muy abigarrado, es muy fácil de leer. Podría ser perfectamente una tira de prensa, si la ponen en fila, 1, 2, 3 y 4. En este caso son como dos pequeñas tiras de prensa. All right. Another important artist, Åsa Fagerström. She has been making autobiographical comics since the early aughts, maybe already the 1990s, now that I think about it. And are very intimate, very hard-hitting when you read them, and very emotional. This is, I think, her best book, which is titled Their Backs Smelled So Good. And it tells the story of growing up with parents who did not really want her and did not love her. And the cover shows her as a child sneaking into their bedroom and just lying beside them to get some sort of connection physically with her parents. Mm, sorry. No. It's not it's what do you say? It's about the thematic of the thing. Yeah, yeah. Esta es otra autora que lleva publicando ya bastante tiempo, lleva décadas publicando, está especializada en también historias autobiográficas,
y son muy íntimas, muy emocionales. Y esta historia en particular, que dice que es la que más le gusta, que la traducción sería su espalda huele muy bien, es la historia de alguien buscando buscando que la quieran. O sea, un niño, una niña, que lo que se mete en la cama de los padres para olerlos, o sea, para sentir el calor, lo que yo considero que es tremendamente hermoso cuando tú estás durmiendo o ya estás medio despierto, que uno de tus hijos viene y te empuja y se te mete entre la manta y te quita la almohada y te dice, ahora me quiero meter yo. En este caso, son unos padres que no se han ganado nunca el calificativo de ser padres. Y lo que hace la protagonista es querer buscar el consuelo y la conexión con unos con unas personas que están ahí, pero que ni son padres ni creo que lo serán nunca. I explain exactly the same you say, and I say something that, for me, one of the best moment is when one of my child come to my bed and try to find his own spot with me, and he take my pillow and my blanket, and in that case it's a totally positive way. It's that someone try to find something that this person have not. They are not real parent. They are two person. Like it's the same. This child have two person in the bed, two stones or two tree. It's exactly the same. This person don't have the right to be mother and father or to be parent. That's the thing. This is true, and this has been a recurring theme for also Sjöström, and she's sort of been showing us the evolution she has had in relationship to her parents. So you could sort of read her books as a sort of psychoanalysis of a relationship with her parents, and it's incredibly interesting. And I know they're published in Italy, but I'm not sure if they're published in Spain. I don't No, think I so. think not. No. Dice que estos libros en realidad muestran la evolución entre la relación entre los padres y los hijos y son como una especie de psicoanálisis sobre lo que es ser o no ser o lo que se debería ser y muchas veces no se es en la relación con los hijos. All right. Moa Romanova. Ujú. She has done also autobiographical comics. She was pretty well known before she started making comics. She was an influencer online, and she made comics. She has made comics about that life and traveling around the world with her music friends, but also employing this very artistic modern style. And this has been a big hit around the world. And she actually won an Eisner for the translation of the first book in America. Esta es una de las autoras que más proyección ha tenido, tiene un Eisner, de hecho, ganó un premio Eisner. Ella antes de ser dibujante de cómic era influencer, y no sigue siendo, pero bueno, ahora combina las dos historias. Es una autora que conozco personalmente, eh, y ella tiene un estilo ese estilo que ven es muy de arte pop, muy con influencias, por ejemplo, si ves las influencias, puede tener influencias tanto underground como incluso del propio Warhol. Y ella lo que cuenta son sus experiencias también. Lo que pasa es que lo hace de una forma que conecta muy bien con las nuevas generaciones, porque su forma de dibujar, su grafismo, la maquetación de páginas no es eh, nada innovadora en cuanto que respeta bastante los cánones, pero la forma en la que tiene de plantear, la forma que tiene de plasmar las cosas, tiene una gran conexión con las nuevas generaciones y además su obra está publicada en Estados Unidos con bastante éxito, debo decir, razón por la cual todavía ha llegado a mayor cantidad de gente. All right. Mm. Quite different artist, Anneli Furmark. She's a bit older than the other artists. She does very literate, very artistic graphic novels with sort of emphasis on both graphic and novel. She tells stories that are very adult, not in the sort of sexual violent kind, but very
sort of intricate stories about people and their psyche and their relationships they are in, and they are very, very highly praised across the world, and she's translated to a lot of languages. En español también. A ver, esta es una autora más adulta, contando que casi todos los autores de los que hemos hablado, bueno, la primera de todas, la que dibuja historias con caballos, ya lleva un montón de décadas. El tema de esta autora es más adulta y por lo tanto su forma de abordar los temas también suelen tocar temáticas más adultas, tanto a nivel gráfico como a nivel literario. Y ella más lo que más le interesa es plasmar las relaciones interpersonales, o sea, las relaciones que hay entre las personas a distintos niveles. Por lo tanto, leer sus historias conlleva un mayor trabajo y sobre todo tú tienes que involucrarte más y poner mucho más de tu parte, porque para empezar eso tiene un grafismo que no te tiene por qué tirar, o que es un grafismo quizá suena más arcaico que, por ejemplo, lo que veíamos antes con Moa Nova, que es mucho más contemporáneo, más en la onda de lo que sería el arte pop. Esto es mucho más clásico. Y no solo el lenguaje visual es clásico, también su lenguaje literario es mucho más clásico, por lo tanto, necesita, digamos, que de una mayor implicación del lector a la hora de abordarlo. So, and I've chosen this page because it's so it shows off the brilliance of Anneli Furmark's way of telling a story. So, Walk Me to the Corner is a story of a middle-aged woman who has been in a traditional relationship with a husband and children for a long time, realizing that she's attracted to women, and this is the first time she's traveling by train to meet this woman that she's in love with, and it's just a silent page, but it tells you so much about what's going on inside her head while she's traveling towards this meetup, which she's very, very nervous about. And I just love the way she's telling the story. A ver, él ha escogido esta página porque plantea en 6 viñetas, son muy bonitas, debo decir. Es la historia de una mujer de mediana edad, casada, con marido y con hijos, que en un determinado momento de su vida se da cuenta de que en realidad ella no quería esa vida, que ella siempre ha tenido atracción por personas de su mismo sexo. Y este es el momento donde va en el tren, donde se plasma las dudas que tiene, porque no solo va a conocer a alguien alguien por quien se siente atraído, sino porque va a entrar en una vida que en su momento no pudo vivir y ahora tiene esa segunda oportunidad. Y la autora lo plantea en 6 viñetas con esa mezcla entre, que parece una suerte de instantáneas de las que se hacían en los años 20 y 30, una especie de sepia, donde según cada plano es un plano medio y sobre todo, pero se ve muy bien la cara, se ve muy bien la forma en la que está sentada, se ve muy bien la pose y sobre todo se refleja muy bien la duda de si estará haciendo lo correcto o no. Pero lo mejor, lo más increíble de la autora es que con muy pocos elementos, con 6 viñetas, te está planteando la tormenta emocional que el personaje ahora mismo tiene dentro de su cabeza. Okay, so we've been talking for more than an hour, so I think I'll stop there. I think that's enough, really. And if you have more questions for me, Eduardo, then I'll be happy to answer that. Apart is 1 hour, but it's so incredible how you explain and show everything. For my experience, the thing I want to ask is, you were in a big archive. Yep. This is what you see behind me right now. I'm at the archive right now. So, yeah. And I think my question is, why do you believe it's important that it's necessary for a country like your country or my country or my original country, because I live in our country. Why do you believe that it's important to have this kind
space and institution in one country. Él me ha dicho que bueno, que llevamos ya una hora hablando, que bueno, que si tengo alguna pregunta más, y bueno, aprovechando que él es la persona, digamos que él ha hecho, ha explicado su labor por un lado como documentalista, como profesor, porque gran parte de estos autores, muchos han pasado por sus manos, y después ha hecho un pequeño recorrido por algunos de los autores suecos que él considera, en este caso autoras suecas que él considera más importantes. Mi siguiente pregunta ha sido, como persona que trabaja y que dirige un archivo, el Archivo Nacional Sueco de Cómic, ¿por qué él cree que es importante que en un país tenga que haber una institución como esa? Well, I think that there are several parts to an answer to that. I mean, I alluded to that earlier, and then for a long time, comics was not really seen as highbrow culture or important culture, and that meant that a lot of comics culture was not preserved in official archives. So we felt that in Sweden we needed a specific archive that would accept not only comics but manuscripts, originals, correspondence, merchandise, anything surrounding comics that tells the story of how it was made, how it was perceived, and how it was produced. And I think just preserving our culture is important. But then also comics is very, very good at sort of being a funnel that sort of shows you exactly what's going on in a society, and studying comics, great way of studying a society and the history of that society. So we need to preserve that for future generations. Ujú. A ver, por un lado, dice algo que desgraciadamente en España se puede aplicar. Es que en España nunca, en general, durante mucho tiempo, durante muchas décadas, no se tuvo conciencia, no se tenía conciencia de que los cómics forman parte de la cultura contemporánea y por lo tanto tienen todo el derecho del mundo a ser conservados. O sea, se conservan muchas cosas, se da por supuesto que las hay que guardarlas, hay que conservarlas en museos, eso nadie lo va a discutir. Y por supuesto preservarlas y evitar que caigan o sea, que sean destruidas por un conflicto bélico o por cualquier tipo de crisis. Eso está claro. Pero los cómics siempre han sido han estado siempre en el furgón de cola de la cultura. El último, ese furgón chiquitito que va al final del tren. Entonces, y eso ha acarreado que haya muchos ejemplos que se hayan perdido, hay muchas cosas que se han perdido o han llegado incompletas porque en su momento no se conservaron como se debían conservar. Entonces, la razón de abrir el archivo sobre todo es darle cabida, al archivo tiene la principal función de preservar todo, no solo lo que puede ser el cómic físico, sino todo lo que rodea, o sea, los manuscritos, las anotaciones, los bocetos, las planchas de impresión, el merchandising, las cartas entre los autores, porque antaño no, o sea, se hacía por carta o por fax o por teléfono, pero bueno, todo aquello que sirva para situar en un contexto válido lo que es la creación de una historia gráfica. Y después porque los cómics son una herramienta fantástica y solamente hay que pensar en los cómics que se publicaban en España durante la dictadura, entender la sociedad en la que estás viviendo. O sea, los cómics en España tenían que saltarse, tenían que sortear los inconvenientes de la censura, pero no así conseguían contar determinadas cosas. Pues en el caso de los cómics suecos o cualquier país pasa exactamente lo mismo. O sea, si tú quieres conocer la historia, un determinado periodo histórico, los cómics son una herramienta fantástica, en cierta manera, porque como nunca se les ha tomado demasiado en serio, han podido muchas veces contar lo que otros medios de comunicación no podían porque estaban muy condicionados por la sociedad y en este caso, como pasó en España, por la censura. Y por eso considera que es tan importante. Another thing more to do, or because you do a lot of things, not only to put things in boxes. Or what is your normal schedule or schedule in the archive? Oh, well, there are around me, we have like 8-10 rooms with 10-12 people working right now. So there are a lot of people organizing, registering, digitizing, comparing,
things that have been donated. So this is happening all the time. I work with the promotion of the archive. I work with financing. I work with producing a lot of books and exhibitions based on the information that we have here. So I'm more a person that works with how we sort of use the information that we gather and present that than the actual person who sorts the comics and put them into the archive. A ver, su labor es, digamos que multitask, como se diría, como se dice en el siglo XXI, porque él se encarga tanto de la promoción, como se encarga del tema de buscar subvenciones, como se encarga de recibir donaciones, como se trata de viajar para promocionar lo que se hace. Y después dice que hay entre 8 y 10 habitaciones en el archivo, o salas en el archivo, donde hay gente clasificando, donde hay gente catalogando lo que se dona, donde hay gente digitalizando todo para tenerlo. Porque en realidad de lo que se trata es de que el archivo sea una herramienta que sea válida para cualquier persona que quiera trabajar en él. Eh, Sorry, if someone want to go to the archive to work, to do something, what is the step this person need to do? Will contact me specifically. I mean, there are rooms here, but we need to know beforehand that you're coming. We work and we're open every work day, but we need to know that you're coming. And best is if we know what themes you are looking for, so that we can prepare that. Sometimes we bring stuff up here. I mean, the actual archive is down in the cellar. That's a bomb-proof, waterproof archive. But we bring the stuff up that you're interested in into the administrative parts of the. So send me an email is the best answer. And we do have a lot of things that are internationally interesting. We have a lot of international publications. We have a lot of proofs from, for instance, American comic strips that has been sent to Sweden for the last 100 years. They end up in our archive. We have big collections of all the European caricature journals from the 19th century up until mid 20th century. We have loads of things like that. So, yeah. Le he preguntado si alguien quiere ir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es mandar un correo electrónico a él para decírselo y después decir cuándo va a ir y lo más importante, qué es lo que quiere hacer, por qué es lo que quiere hacer. Porque dice que, bueno, que el archivo per se está debajo de donde está él, o sea, está en un sótano que es a prueba de agua, a prueba de humedad y tal y como se hacen las cosas en los países nórdicos, también para una guerra nuclear, porque, bueno, aquí también por ley tienes que tener refugios nucleares en todos sitios. Me imagino que el archivo también estará pensado para eso. Y dice que aparte de lo que se puede haber hecho en Suecia, que ellos tienen, por ejemplo, revistas satíricas publicadas en el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, publicadas en Europa, y tienen un archivo, o sea, tienen un archivo enorme de tiras de prensa, dado que tiras de prensa norteamericanas mandadas desde Estados Unidos, que ellos las han ido atesorando. O sea, que si alguien está interesado en hacer cualquier cosa, teniendo en cuenta además que en el caso particular de la Fundación tiene una relación directa con la Cátedra Cultural Movida de la Universidad de Laguna, lo que tiene que hacer en este caso es eso, ponerse en contacto con él, que es tan simple como que con que se ponga en contacto con la Fundación, en este caso conmigo, yo le puedo dar toda la información que pueda necesitar y que sobre todo le diga, para empezar, qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando y después cuándo quiere ir. Realmente para cuando llegue tener las cosas, porque no es llegar y decir, vaya a estar la estantería 23, no, es que las cosas, la parte donde está él, digamos que es la parte administrativa, la parte donde llegan las cosas, se las recibe, las clasifica y después van al archivo. El archivo real está en la parte de abajo. Y evidentemente no es llegar y a los 5 minutos lo van a dar. Es mejor si alguien quiere hacer algo, que vaya, que pregunte, lo pregunte, mejor dicho, con alteración, para así cuando llegue realmente ya le tengan preparado el material y también la persona sepa si tiene que estar un día, 2, 3, 4, 5, porque he visto lo que yo he podido ver, no he estado físicamente, pero sí he visto un montón de fotos. Ahí te puedes literalmente vivir si tienes que ir a hacer un estudio ahí dentro, con todo lo que hay, por lo tanto, siempre es mejor hacerlo con alteración. I'm just going to add also that you can, of course, send specific questions.
If you don't want to travel all the way to Sweden, you can send us questions and we'll try to answer them and go and look in our archive for material. So that's also an option. So do send me an email and ask me a question and I'll see if we can answer that. Y otra opción, si no quieres irte hasta Suecia, que además yo recomiendo porque es un país muy bonito, puedes mandar una serie de preguntas, ver si lo tienen o no lo tienen, ver si ese material está digitalizado, porque en realidad eh, ah, eso es lo bueno del mundo virtual, que no tienes tampoco una necesidad física de moverte para muchas cosas, sino directamente lo puedes hacer. Pero que lo importante es saber exactamente qué es lo que estás buscando, o incluso si estás buscando alguien que te asesore para hacer una determinada cosa, un determinado ensayo, un determinado material, pues también que se lo consultes, porque evidentemente estando en la situación en la que está, él lo tiene más fácil que cualquier otra cosa. My last question is, because you and me, I don't work in archive, but they are a huge archive if you compare with the normal stuff in the foundation, not like yours, but it's huge if you compare with another place. And I told you and other people like us in Angoulême that we are the last line of defense of this area, because unfortunately people in the 21st century believe that it's not necessary to have all this stuff in any place. Everything is in internet, and this is not true. For you, what is your vision of the future about all this kind of thing, about the archive, about the graphic industry, the comic book? Do you in the next 10 years we will continue to read physical comics, or everything will be digital, or things are in the same way, like actually? I think that in say 20 years ago, people were saying it's all going to be digital, it's all going to be online, we're going to stop reading books, we're going to stop reading journals. And I think the last 5 years, maybe, that has changed. I think especially during the pandemic, in Sweden at least, books and the sales of books and comic books and journals went up quite a lot. And it became evident that even though you have everything through Netflix or whatever, people still want physical media. So I don't think the books are going away. I think the comic books are slowly going away, but I don't think the graphic novel is. I think the graphic novel is here to stay, even though a lot more people are reading online these days. So I think these things are going to sort of stabilize, and we're going to keep having digital comics, and we're going to keep having comics in the book format, because that's very convenient. If you had sort of invented the book right now, you could tell people, well, this is incredible. You can read it without having to have a cord or some batteries or whatever. It just works. You know, you can just open it whenever you want to. You don't have to push save or whatever. The book is very convenient, and I think we're going to keep reading in the book format. I like that. Le he dicho, bueno, exactamente cuál es el futuro. Tal vez él considera que en unos años, 10, 15 años, vamos a seguir leyendo cómics, no, o por supuesto libros, pero todo el tema de cómics, como va a ver la industria. Él dice que hace 20 años, es verdad, hace 20 años y hace 15 también se decía que bueno, que todo esto iba a desaparecer, que con internet íbamos a dejar de leer libros, íbamos a dejar de leer cómics, pero llegó la pandemia y los niveles de lectura en Suecia, Finlandia, que ya son países que leen mucho, han todavía subido más, y en países como España el nivel de lectura se ha disparado en comparación, después de llevar décadas muy, muy estancados. Y él piensa que vamos a ver que hay cosas, quizá el comic book per se, el comic book de grapa, eso acabará desapareciendo, pero lo que es la novela gráfica, lo que estamos hablando de tomos, eso va a continuar, los libros van a continuar, y además ha puesto un ejemplo muy, muy gráfico, nunca mejor dicho. Es que el libro no necesita de que lo enchufes, no necesita de que tengas cobertura. El libro es un soporte muy cómodo, o sea que lo puedes llevar en cualquier sitio. El libro, la novela gráfica, también los cómics de grapa, pero ya los cómics de grapa evidentemente cada vez se publican menos en comparación. Y él cree personalmente que pueden sobrevivir perfectamente, porque además la pandemia ha hecho que mucha gente se dé cuenta que pueden sobrevivir, que se puede tener internet, se pueden tener las plataformas, se pueden tener muchas cosas, pero que también tener un libro físico, un cómic físico en la estantería, pues eso,
no necesitas tener ni el ordenador, ni la tableta, ni el teléfono, ni nada. O sea, lo coges, te tumbas, te pones a leerlo y no tienes que preocupar que se te acabe la batería, que tenga más o menos luz, no. Simplemente con eso, con un sitio donde tumbar y una lámpara como la que tengo yo aquí, puedes estar leyendo perfectamente. Y por eso él cree que los formatos pueden ser perfectamente compatibles, independientemente del espacio que te ocupen, que se seguirán, cada vez se le dan más cosas también en formato digital, porque es más cómodo, es más económico y sobre todo no tienes problema de espacio, eso lo añado yo. Pero eso no significa necesariamente que lo que se vaticinó hace 15 o 20 años, que decía, no, 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 desde que ha empezado Internet todo lo que es papel va a desaparecer. No, yo creo, como él, que la pandemia y también el hecho de que la gente haya tenido cierto tiempo para reflexionar, ha hecho que ambos formatos sean perfectamente compatibles. The only thing I want to say thank you because you explained in an hour and a half a lot of things. I would like to sit down with you in front of a real audience during 2, 3 hours to talk about many other things. But This was my reaction as well. I would love to be on stage with you and just talk about these things more. So let's do that in Angoulême next year. yes, that is we need to prepare something the museum of comics and I don't never remember the name of the museum, but it's the same. The museum Yep. where we meet every Thursday in the morning There you because it's really really fun. Le he dicho que vamos que podíamos seguir hablando, pero que ha sido increíble lo que ha hecho en 1 hora y media, todo lo que ha explicado y que me encantaría hacer esto durante más de 1 hora y media delante de una audiencia y me ha dicho que bueno que lo podemos hacer el año que viene en Angoulême, que hay un encuentro normalmente en el museo de la banda de cine de Angoulême donde gente como él y como yo somos la parte rara, la parte académica, sobre todo en su caso, ¿no? O la parte que le gusta el escribir libros teóricos, como puede ser la mía, nos reunimos a hablar de estas cosas. Y yo espero, sinceramente, que hayan disfrutado y sobre todo aquellas personas que tengan inquietudes o les guste tomarse el tema del cómic como algo más serio, más académico, sobre todo por eso, porque en La Laguna o en Valencia hay cátedras donde se puede estudiar, o en la Universidad Complutense también hay un área de cómic. A todas aquellas personas en nuestro país, pero sobre todo en este caso, porque la fundación está en Santa Cruz de Tenerife, aquellos que quieran dedicarse a estudiar el cómic de una manera más seria y académica, él es un perfecto ejemplo de que se puede hacer y sobre todo si tienen algún tipo de duda, consulta o algo que quieran ver, pues ya no solo es el archivo de la fundación, ahora también tienen la puerta abierta o un contacto directo para poder tratar de encontrar aquello que están buscando en el Archivo Nacional Sueco de Cómics, que es una de las razones por las cuales lo he invitado. Eh, I hope we will meet in a few months in France. Thank you very much, and I hope you enjoy as I enjoy, because for me it's always a great pleasure and honor meet with you and talk with you, and I hope you have approximately the same feeling like me. Definitely. Thank you so much. Thank you. All Y right. yo termino, antes de despedir, termino con lo que es preceptivo, para que no quiero meter la pata, como alguna vez he hecho, es volver a dar las gracias a todos los que hacen posible que este salón presencialmente y virtualmente se celebre, a la Fundación, a la Cátedra Cultural Moebius, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo Insular de Tenerife y al Gobierno de Canarias por medio de Turismo de Islas Canarias y el Club Canario de Desarrollo Cultural y a la Biblioteca del Maldito por darnos la oportunidad de poder seguir desarrollando estas actividades dentro de el Salón Internacional del Cómic e Ilustración de Santa Cruz de Tenerife. Yo les invito a que sigan asistiendo al resto de las propuestas virtuales hasta que pocos días después de que Santa Cruz Comics versión virtual termine, asistan al programa de actividades que les va a ofrecer la versión presencial de Santa Cruz Comics en la ciudad de Santa Cruz. Muchas gracias a todos y si tienen ganas y tiempo nos vemos en la siguiente charla programada de este salón virtual. Buenas tardes y muchas gracias.